Hermanos, hoy quiero hablarles sobre un tema que muchas veces he escuchado a muchas personas que eran católicos. No traigo nada contra ellos, pero me sorprende lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, porque he escuchado a muchas personas: no, yo cuando era mayordomo, decían, daba de comer a 2,000 gentes, a 3,000 gentes, y daba cervezas, y daba no sé qué tanto, y daba esto y daba el otro. Pero cuando se convierten al cristianismo, se les olvida todo lo que hacían. Se les olvida todo lo que ellos pensaban que hacían por medio de un sacrificio, por medio de una donación, por medio de algo. Pensaban que con eso ya la hacían. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Es por eso que dice Pablo a los filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Quiero hablarte de este tema, hermanos, porque es muy importante que sepamos. Antes hacíamos, tal vez algunos por su profesión, por otras cosas, se engrandecen, porque dicen, incluso hay pastores que dicen: yo he estudiado en los mejores institutos bíblicos. No estoy diciendo que eso es basura, pero si no lo llevamos a cabo, no tiene caso. No tiene caso lo que hagamos. Por ejemplo, como maestros, tienen una ética como maestros, como profesores. Creo que hacen hasta un juramento, ¿no? Cuando hacen su título o algo así, ¿no? Pero a lo que voy con esto, todos debemos de llevar en práctica lo que les decimos. Como maestros, ¿qué les dicen a los niños o a los jóvenes? No, pues deben de portarse bien, deben de obedecer a su mamá, deben de hacer esto, deben de hacer el otro. Y a veces nosotros no somos así. A veces ni siquiera vemos a nuestra mamá, ni siquiera vemos a nuestro papá, ya grandes. Pero nosotros les decimos a ellos: hagan esto. La palabra de Dios es lo mismo. Si nosotros lo que predicamos o lo que leemos o lo que vemos no lo llevamos a cabo, no tiene caso. Ahora quiero que entiendas algo. La frase "estimo todas las cosas como pérdida" en Filipenses 3:8 se traduciría literalmente, dice en otra versión, "considero todas las cosas como estiércol". ¿Sí nos damos cuenta? Como estiércol. ¿Qué entendemos eso? Es una palabra muy fuerte. No dice otra cosa porque no estamos acostumbrados a escuchar cosas más fuertes. Pero Pablo tiene buena razón para usar un lenguaje fuerte en el contexto de Filipenses. Pablo acaba de enumerar varias cosas que podrían haberle dado confianza en la carne. Era un fariseo de la descendencia de Benjamín, debidamente circuncisado, cumplidor de la ley y celoso. ¿Vale? Ciudadano romano. Pero dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y sigue: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, recordemos, ¿quién era Pablo? Era un perseguidor de cristianos, mataba a los cristianos. Pablo comienza Filipenses 3 en el contexto y dice: enseñando a los lectores a evitar a que quienes exigen que un cristiano se someta a la circuncisión debía ser una señal del pacto con Abraham para el pueblo de Israel. Los hombres judíos tenían que ser circuncidados 8 días después de su nacimiento,
Y esto lo podemos ver en Génesis 17, 10 al 12. Vamos a Génesis 17 del 10 al 12. Eso era bajo la ley y tenían que hacer esto los hombres. Y todavía en el pueblo de Israel siguen haciendo esto. Génesis 17 del 10 al 12. El 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Gracias. Ahora quiero que me acompañes a Levítico 12, del 2 al 3. Gracias. Ahora, hermanos, el requisito del Antiguo Testamento de la circuncisión condujo a un debate entre los cristianos en la iglesia primitiva. Eso era en la ley. Vamos a Hechos 15 del 1 al 2. Gracias. Dando lugar al concilio de Jerusalén. Ahora vamos a Hechos 15, 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Gracias. Ese fue el concilio que tuvieron. En el concilio los líderes de la iglesia decidieron que la circuncisión no era necesaria para salvación en Cristo. Era un ritual que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Dios bendecía con su Espíritu Santo a los que creían en Jesús, sin importar si estaban circuncidados o no. Vamos a Hechos 15 del 7 al 20. Salud. Hechos 15 del 7 al 20. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que
Gracias. Hermanos, podemos entender que en ese concilio hubo como un debate, donde los que venían, por decir, los religiosos decían, se tienen que circuncidar todos los que nazcan. Y otros hermanos dijeron, pues los creyentes gentiles habían sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu y no necesitaban el rito externo de la circuncisión. Yo recuerdo, yo me salvé de la circuncisión porque a mi primo todavía lo circuncisaron. Algunos les hacen la circuncisión por infecciones en vías urinarias, algunos por tradición, algunos porque les gusta, a sus hijos se lo hacen, pero en este tiempo no es necesario estar circuncidado, sino que vale más la obediencia que el sacrificio de corazón, la fe que tenemos en Cristo. Es aquí donde Pablo considera todas las cosas como estiércol, como dicen algunas otras versiones. Pablo ve a los judaizantes, los que exigían la circuncisión, como mutiladores del cuerpo, que imponían una regla innecesaria a los cristianos gentiles. Vamos a Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Gracias. Entonces, hermanos, no nos salvan las obras de la carne y no debemos confiar en las obras de la carne o en la carne. ¿Qué nos dice Filipenses 3:4? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Gracias. Dice Pablo, si alguien tiene motivos para vanagloriarse en la carne, era Pablo. Había logrado mucho antes de que Cristo lo encontrara, pero él consideraba todo eso como basura, lo que les decía en un principio. Hay mucha gente que dice, yo antes de conocer a Cristo le daba de comer a gente y hacía esto y hacía el otro. Dice Pablo, si tengo algo de qué gloriarme, pues yo he hecho esto. Pero Pablo no lo ve así. Renunció con gusto a sus logros terrenales para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Como dice en Filipenses 3:8, todo lo tengo ganado, todo lo hago por Cristo. Pablo era un líder religioso y muy bueno, sin embargo, eso no lo salvó. Solo la justicia de Cristo puede salvar a una persona, solamente justificados por Cristo. Filipenses 3:10, ¿qué nos dice? Y otro busque Efesios 2 del 8 al 9. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gracias. Efesios 2, 8 al 9, ¿qué nos dice? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias. Está bien claro, hermanos. Esta justicia se alcanza a través de la fe. Dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hay muchas personas que piensan que con dar su dinero a orfanatos, asilos, ya son salvos. Incluso dentro del cristianismo hay pastores que dicen eso, o les hacen creer eso a sus feligreses, que dando ofrendas, dando sus diezmos, van a ser salvos. O incluso, no hermano, tú sigue pecando, mientras des tu diezmo, Dios te perdona, porque lo he escuchado. Y eso no es, no se trata de eso. Ahora quiero que me acompañes a Filipenses 3:14. Pablo continuó también en Filipenses 3:14. Si nos damos cuenta, Pablo no era un neófito. Pablo no era una persona que no conocía de la palabra de Dios. Pablo siempre trataba de decirles, las cosas son así y lo hago por Jesucristo. Filipenses fue uno de los últimos libros que escribió Pablo. Ya Pablo era un maduro en la fe. Y él, todo lo que escribió, ¿saben por qué dicen las cartas? ¿O por qué fueron las cartas?
porque estaba encarcelado. Pablo no disfrutaba. Pablo decía, por causa de Cristo tengo este sufrimiento, y lo hago con amor, y lo hago por esto, y lo hago por el otro. ¿Qué nos dice Filipenses 3:14? ¿Cuántos prosiguen a la meta? Gracias. ¿Cuántos proseguimos a la meta? Tenemos que proseguir nosotros. Ahora, dice, ponen a las obras en su lugar correcto. Pablo, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las obras que proporcionaban justicia propia, Pablo las cuenta como basura, lo que él hacía antes, pero las obras que son resultado de la justicia de Cristo, las cuenta como dignas de esfuerzo. ¿Te imaginas cuando hubo? Porque también aquí en Ixmiquilpan tuve la oportunidad de conocer a uno de los pioneros aquí del Evangelio en Ixmiquilpan, el hermano Tito Espinosa. Ya falleció. Tuve esa oportunidad de conocerlo a él, al hermano Hermenegildo también. A mí me platicaban sus hazañas, cómo lo hacían, cómo predicaban el Evangelio. Ellos se iban caminando desde aquí de Ixmiquilpan y cruzaban el Bocua. ¿Sí conocen el Bocua? Caminando, ¿se imaginan? No había carreteras. Se iban al Olivo, pasaban por el Olivo, pasaban por Agua Blanca y de ahí cruzaban hasta el Bocua, caminando. Y ese era amor por el Evangelio. Oye, el evangelista no quiere ir, no digo que Juanpi va, no quiere ir porque no hay avión, porque no hay carro, porque no hay moto, porque no hay bicicleta. Hoy podemos verlo. Y antes, ¿cómo se predicaba el Evangelio? ¿Cómo lo hacían? Lo hacían con tanto amor. Y hubo persecución. Tuve también la oportunidad de platicar con un hermano que ya falleció, de los cerritos de acá arriba, cuando yo trabajaba en una cremería. No voy a hacer comercial ni promoción. Trabajaba en una cremería y el hermano me platicaba, dice, cuando fue la persecución, todos los cristianos corríamos ese cerro que está ahí arriba, porque los perseguían y los mataban. De verdad. Y digo, o sea, a mí me asombraba y me gusta escuchar a esas personas, porque son cosas que dices, híjole, y ahora la generación de cristal, ¿cómo es? Por todo se deshacen. ¿Te imaginas un muchacho joven de la generación de cristal ahorita, lo mandas a predicar a un lugar donde esté prohibido el Evangelio? Por eso es necesario prepararlo. Por causa de Cristo. Los filipenses eran justos a través de la fe en Jesucristo, y podemos verlo en Filipenses 1:1. Vamos a Filipenses 1:1. Y diáconos. Gracias. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Si nos damos cuenta, la Biblia no está diciendo grandes siervos o el apóstol. No dice eso. Pablo está diciendo siervos. Algunos ponen siervos con S mayúscula porque se sienten los grandes, que porque sienten esto, que porque creen, y no es así. Pablo exhorta a los filipenses a vivir de manera justa, de acuerdo con sus posiciones en Cristo. Vamos a Filipenses 3, del 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo pidamos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Gracias. Al igual que los filipenses, no podemos ganar nuestro camino al cielo. No importa cuántas veces vayamos a la iglesia, cuántos bienes materiales donemos o cuántos creemos que somos así. Hay muchos pastores que creen eso. Si no van tus pesos, si no van tus pasos, van tus pesos. No, hermano.
Sin la fe en Jesucristo, esas cosas son como basura. Si no hay fe, dice Pablo, si no hay amor, de nada sirve todo lo que hagas. Solamente vas a ser como un címbalo que retiñe, solamente vas a hacer ruido nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esas cosas son como basura, dice Pablo. Sin embargo, el creyente en Cristo ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios 2:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si Cristo padeció, también nosotros como hijos de Dios vamos a padecer, semejantes a Él. Entonces, hermano, no te preocupes si eres vituperado, no te preocupes si eres criticado por ser cristiano, no te preocupes. Tú prosigue a la meta. Aquellas cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios y se encuentran en las Escrituras son dignas de ser alcanzadas. Vamos a Efesios 2, del 8 al 9 de nuevo. 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Del 8 al 9. no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, tenemos que entender esto. Filipenses 3:8 se enmarca en una carta escrita por el apóstol Pablo a la comunidad de Filipos. Este versículo es parte de una sección en la que Pablo habla de su propia experiencia de fe, de su pasado y de cómo ha revelado lo que antes consideraba importante a la luz de conocer, antes de conocer a Cristo, perdón. Pablo, ¿cómo era? Romano, soldado romano, era gandalla. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero ¿cómo lo tumbó Dios? Lo tumbó. ¿Y qué le dijo? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué haces esto? Filipenses 3, hermanos, Pablo comienza advirtiendo a los creyentes, como vimos hace un rato, acerca de los perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, que se refiere a aquellos que insistían en la necesidad de seguir la circuncisión y otras prácticas judías como requisito para la salvación. Pablo enseña que los verdaderos cristianos son aquellos que adoran a Dios en el Espíritu, se glorían en Cristo y no confían en la carne. Lo que les platicaba hace un rato mi amigo, el famoso chamán, decía, yo ayuno tantos días y siento cómo me entra algo, dice, aquí por mi cabeza y siento que tengo una comunión con Dios, dice. Y yo me enteré porque la acabo de ver, incluso ahí tengo la foto donde ese muchacho yo lo conozco desde antes y él quería conocer de Cristo junto con su pareja. Yo esta vez que vi que le festejaron su cumpleaños, le pusieron unas letras a esas chicas con su pastel bien satánico, su pastel, y le ponen aquí enfrente con las letras esas con lucecitas, el chamán. Y yo dije, el chamán, dije, ese cuate no sabe nada. Yo sí me quedé sorprendido. Y como les platiqué hace un rato, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo hablé con él antier, fuimos porque él va a hacer ¿cómo se llama? Crematorio de perros. Van a cremar ya los perros, les van a dar su urna y todo eso. Entonces estamos trabajando en lo que ellos van a hacer. Y él me preguntaba, ¿tú qué piensas de la muerte? Y le dije, ¿qué piensas de la muerte? Y le digo, ¿has leído la Biblia en San Juan 3:16? Lo primero que dije, es momento de evangelizarlo. ¿Has leído San Juan 3:16? No, ¿qué dice?
Ya le leí lo que dice San Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso le dije, yo creo en Dios y sé que hay una vida eterna. Y esa es mi convicción. Y lo que les platicé hace un rato, lo que platicamos y todo, y es donde Él me sacó eso de que tenía que hacer como sacrificios para poder sentir a Dios. Le dije, no, estás mal, Jafet. La Biblia dice que vale más la obediencia que el sacrificio. El Espíritu Santo mora en nosotros desde que decidimos seguirle. No tenemos que hacer un ritual para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Y eso es lo que pasa con muchos. Les hablo de esto porque él es una persona de que dice, no, yo hago las cosas bien, yo le doy paz a todos, porque le comentan sus amigos, ¿se acuerdan que les he platicado de un grupo que están en la metafísica? Pues es él, es como el líder de todos ellos. Dije, no puede ser que un líder de ese tipo, pues no conozca la Biblia. Porque si tú le preguntas a un satánico te sabe toda la Biblia. Entonces, es a lo que voy. Todo es basura, todo lo que ellos hacen es basura. Piensan que teniendo sus reuniones, meter un mantra, hacer cosas, los va a llevar a comunión con Dios. ¿Ustedes creen eso? Claro que no. Es por eso que les platico esto, hermanos. Pablo continúa dando su testimonio personal, mencionando que si alguien tenía motivos para confiar en la carne, es decir, en logros personales, credenciales, religiosas, etcétera, él tenía más motivos que cualquiera de los filipenses. Detalla sus antecedentes. Fue circuncidado, ya vimos que fue circuncidado, pertenecía al pueblo de Israel, a la tribu de Benjamín, era soldado romano, era hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley y perseguidor de la iglesia. Sin embargo, podemos ver en Filipenses 3:7. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 3:7. Ya lo leímos hace un rato. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Dios. Gracias. Pablo declara que todo lo que alguna vez consideró una ganancia, ahora lo considera pérdida por causa de Cristo. Ahora, Filipenses 3:8, ya lo leímos también, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo profundiza en la idea de considerar todo lo que antes valoraba como una pérdida en comparación con la grandeza de conocer a Cristo. Es lo que se pierden muchos. El término que usa, traducido como buscar o estiércol en algunas tradiciones, es fuerte e intencional, mostrando que todo lo que él había ganado en términos humanos, su estatus, logros religiosos y méritos personales, no tienen ningún valor a comparación con la riqueza de tener una relación con Jesús. ¿Cuántos creen eso? ¿No lo creen? ¿No lo creemos? Ahora, punto número 1. Pablo renuncia a los logros personales. Pablo, antes de conocer a Cristo, se enorgullecía de sus logros religiosos, pero ahora los considera insignificantes. Punto número 2, la supremacia de Cristo. La relación con Jesús y el conocimiento de Él son más valiosos que cualquier otra cosa. Punto número 3, una nueva identidad en Cristo. Para Pablo, la identidad ya no está basada en la ley ni en la tradición judía, sino en su relación con Cristo, que es lo que le da verdadero valor y sentido. Amada iglesia, podemos ver cómo en Filipenses destaca la transformación radical de la vida de Pablo. Un cambio de valores donde Cristo se convierte en el centro de todo.
y todo lo demás se vuelve secundario o incluso sin valor en comparación con la excelencia de conocerle. ¿Qué esperamos, amados hermanos? A que Dios nos llame la atención para poder ahora sí caminar. ¿Qué esperamos? Para que estemos enfermos y le estemos diciendo a Dios, Dios, ahora sí quiero servirte. Que estemos postrados en una cama y que le digamos a Dios, Dios, ahora sí, te prometo que si tú me sanas, porque eso lo he escuchado miles de veces, te prometo que si tú me sanas, voy a ir a predicar tu evangelio. ¿Y por qué no lo hiciste cuando estabas bien? ¿Por qué no lo hicimos cuando estábamos bien? ¿Por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué no dejamos lo demás? ¿Por qué las personas que antes fueron, un ejemplo que puse al principio, que fueron mayordomos, que hacían tanta cosa? No, yo daba a 2,000 personas de comer. Yo daba a estas muchas personas. Y sí, lo dejaron por causa de Cristo, pero acá no quieren hacer nada. ¿Cuántas veces hemos tenido un llamado y no lo hemos aceptado? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado la atención? Nunca se me va a olvidar lo que mi esposa siempre decía. Es como un examen, lo repruebas y lo vuelves a reprobar y lo vuelves a reprobar y lo vuelves a reprobar. Y hasta que tú quieras vas a pasar ese examen. Y todavía le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pues tú sabes por qué te pasa. No pasas ese examen. No consideramos, pues, a Dios principalmente. Muchas veces tenemos esa necesidad y queremos que Dios nos corresponda en ese momento. Pero no es coherente lo que le decimos y con lo que hacemos, nuestras palabras. No hay una coherencia en eso. Muchas personas lloran, piden a Dios, Señor, te prometo que si te haces esto, Dios lo hace, en su voluntad lo hace, y terminan por olvidarse de Dios. Ya me hizo el favor, ahí nos vemos. Y es lo que pasa en esos famosos de ven por tu milagro. Solamente van a buscar su milagro, pero no van a buscar al que hace los milagros. No tiene caso, hermanos. No tiene caso. Hoy quiero invitarte a que hagas ese compromiso con Dios que un día le prometiste. Porque también la Biblia nos dice que no prometas a Dios algo que no vas a cumplir. Y si yo les pregunto a todos y cada uno de ustedes, ¿le has prometido algo a Dios alguna vez? Todos me van a decir que sí. Levante su mano, ¿quién no le ha prometido algo a Dios? ¿No le has prometido nada a Dios? ¿Sí? ¿Y sabes por qué hay tanto débil en la fe? Por este tipo de situaciones. Porque no hay una madurez. Porque se enojan con Dios y le dicen, Dios, no cumpliste lo que yo te pedí. Ahí nos vemos. Hay muchos débiles en la fe por este tipo de situaciones, porque no alcanzan a comprender la voluntad de Dios. Pero quieren seguir con su estilo de vida, amando esas cosas que ellos traen arrastrando de años. A mí me sorprendió mi hermano Miguel hace 8 días lo que confesó aquí enfrente, primeramente delante de Dios. Y lo que dijo a mí sí me dejó sorprendido. Lo que él pasaba por su mente, lo que él escuchaba, lo que él decía. Y dijo, no, ahora sí, yo no voy para atrás, dice, yo no vuelvo para atrás. Pues eso es lo que Dios quiere escuchar.
Que todo lo que has hecho anteriormente, sea bueno, los logros que has tenido, que no te importen, porque eso no va a valer cuando estemos delante de la presencia de Dios. Nuestra fe nos salva. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios, aquí estoy, esta mañana? Yo sé que te prometí algo y no lo he cumplido. Sé que te he hecho tantas promesas y no las he cumplido. Por último, acompáñame a Mateo 11:29. Y es algo que quiero que te lleves esta mañana y que lo guardes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias. ¿Cuántos quieren hallar descanso? ¿O cuántos han hallado descanso? Es que yo no he hallado descanso porque tengo muchas preocupaciones. Pues las preocupaciones nunca se van a terminar, hermano, hasta que nos muéramos o hasta que venga Cristo. ¿Es verdad? Ponte de pie. Y yo quiero invitarte a que no hagas un compromiso conmigo, que hagas un compromiso con Dios. Y decirle, Señor, perdóname porque reconozco que he prometido cosas y a lo mejor tal vez por conveniencia, a lo mejor tal vez porque quería algo de ti. Y tal vez Dios no te cumplió un capricho, tal vez los jóvenes le pidieron, ¿cómo el iPhone? ¿Cuál es el último iPhone que ha salido? ¿15 o 16? Porque eso pasa, hermanos, de verdad. Yo tuve una amiga que estaba enojada con Dios porque le pidió algo a Dios y no se lo cumplió. Dice, yo por eso no creo en Él, porque no existe, porque si existiera me hubiera cumplido lo que yo quería. Dios no está para cumplir caprichos, porque conoce nuestro corazón. Conoce nuestro corazón y sabe que si nos da lo que nosotros deseamos, nos olvidamos de Él. Es por eso que Pablo le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué en qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. ¿Y cuántas veces le pidió Pablo a Dios que lo sanara? 3 veces he rogado, dice. 3 veces he rogado. Yo siento que Dios ha de haber dicho, no, porque si te doy, te olvidas de mí. Si te sano, te olvidas de mí. Era un aguijón. Hay muchas teorías del aguijón de Pablo. Pero mientras sea una enseñanza, la agarramos para nosotros. Y toda la palabra de Dios. Porque qué bonito es la Biblia de las promesas, ¿verdad? Pero cuando dicen, ay, esto no, eso que no me pase a mí. No, hermanos. Es algo fuerte lo que dice Pablo en otra versión. Lo tomo como estiércol, dice. Imagínense para decir esa frase. O sea, ¿qué es el estiércol? Lo feo, para no decir excremento, para no decir otra cosa. ¿De verdad? Como basura. Tan solo cuando vas atrás del camión de basura, ¿cómo apesta? Ahora te imaginas lo que hacemos nosotros, cómo apesta delante de Dios. Tenemos que tener ese amor como Pablo. Tenemos que sufrir, tenemos que ser vituperados, tenemos que ser apedreados. Tal vez algunos hermanos fueron apedreados. Exacto. De algunos hermanos, no me saludó el pastor, ya me voy de la iglesia. Ay, hermano. A veces voy pensando otra cosa y me saludan los hermanos. Ayer me pasó con esta nena que está aquí enfrente. Adiós. Y yo iba viendo la casa donde iba a buscar. Y adiós. Pero no es de que no los vea.
O a veces venimos molestos, venimos enojados por algo, situación del trabajo, situaciones. Ay, es que el hermano ya se enojó, ya no se siente bien y en paz. Empezamos a trabajar nuestra máquina que es nuestro cerebro. Hermanos, hoy se ve un versículo en la mañana de Santiago y dice: si alguien está enfermo, que llame a los ancianos y que oren por él. Y la oración de fe salvará, no dice sanará, salvará al enfermo. Si alguno está triste, cante alabanzas. Lo dice la Biblia. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos. Esta mañana yo te invito a que tú mismo le digas a Dios: aquí estoy, Dios. Ya no quiero tener una vida así. He prometido tantas cosas, estoy a punto de terminar otro año más y no he hecho lo que te prometí. Digo que dentro de tus propósitos o tus uvas, 12 uvas que te comes, que entre esos mencionas leer la Biblia todo el año, ya va a acabar el año y no llevas ni un libro de la Biblia. De verdad. Es cuestión de nosotros, hermanos. En nosotros está tanto el querer como el hacer. No son los tiempos de Dios, porque Dios siempre está dispuesto. El tiempo es de nosotros, cuando nosotros querramos hacerlo. Libre albedrío.